responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Los saluda Argenis Barreto en nombre de todo el equipo. De inmediato comenzamos con las informaciones. 9 militares venezolanos habrían resultado heridos en los últimos combates con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el estado Apure, según el periodista Eligio Rojas, especializado en la fuente de sucesos. El comunicador informó a través de su cuenta en Twitter que los irregulares pretenden controlar el paso fronterizo entre Colombia y Apure, una entidad que se convirtió en un escenario de operativos conjuntos de los organismos de seguridad del Estado desde el domingo 21 de marzo. Rojas indicó que las heridas ocasionadas a los militares son por armas de fuego y minas no convencionales elaboradas con explosivos R1, de acuerdo con informes oficiales. Entre tanto, el ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, aseguró que en su país los grupos militares no tendrán padrino que los proteja, en respuesta a las acusaciones del jefe del régimen, Nicolás Maduro, sobre un supuesto apoyo del ejecutivo de Iván Duque a las bandas que operan en la frontera. En Colombia, nuestros soldados y policías combaten sin tregua a todas las organizaciones narcocriminales. Ni la narcotalia, esto es como denominan en el gobierno a la disidencia de las FARC, que lidera alias Iván Márquez, ni el ELN, ni las disidencias tendrán padrino que los proteja, dijo el titular de la cartera de defensa colombiano en una declaración a la prensa. En otras informaciones tenemos que este lunes llegaron a Venezuela otras 50,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. El cargamento fue transportado en un avión de la aerolínea estatal Conviasa. El nuevo envío se realizó cuando se cumplen 90 días de la promesa de Nicolás Maduro de inmunizar a 10 millones de personas en el país en los primeros 3 meses de este año, tal y como lo recordaron periodistas y portales digitales en redes sociales con un video del mes de diciembre. Hasta la fecha, al país solo han llegado 100,000 vacunas rusas y 500,000 dosis de la vacuna china Sinopharm. La Comisión Presidencial me propuso contratar la compra de las primeras 10 millones de vacunas que deben llegar en el primer trimestre del 2021. En los próximos 90 días, Venezuela vacunará 10 millones de compatriotas priorizados por edad, por profesión, por nivel de vulnerabilidad. 10 millones en los próximos 90 días, de manera segura. Por su parte, el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, exigió respeto para la Iglesia Católica del Táchira y rechazó lo que calificó como actos despiadados por parte de los funcionarios luego de que los cuerpos de seguridad ordenaran desalojar los templos durante el fin de semana. El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, confirmó la presencia de uniformados en diversas iglesias del estado el Domingo de Ramos, por lo que en algunas de ellas no se celebraron las eucaristías correspondientes y desmintió que las iglesias sean focos de contaminación del coronavirus. En el papel ese que ha circulado dice que hay que cerrar los templos porque son focos donde brota el COVID. Habráse visto mayor estupidez que eso. Yo llamo la atención. Nosotros no somos ni ladrones, ni estamos negociando con drogas, ni estamos haciendo nada en contra de la moralidad, ni de la ciudadanía, ni del gobierno, ni de nada, al celebrar los misterios del Señor. ¿Por qué no ponen esos piquetes de policía y de Guardia Nacional enfrente de las licorerías? ¿Por qué no los ponen en donde venden drogas?
¿Por qué no lo ponen donde hay corrupción? La vienen a poner frente a las iglesias donde la gente sencilla quiere de verdad alabar y bendecir al Señor. Mientras tanto, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, advirtió que la probabilidad de que se ponga en marcha un plan de vacunación contra el coronavirus es remota, luego de que el régimen de Nicolás Maduro rechazara el ingreso al país del biológico contra el COVID-19 de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca en el marco del Fondo Global COVAX. Hasta ahora, la probabilidad de vacunación es muy remota, puesto que en los últimos días el gobierno inclusive ha desechado la oferta que trae el mecanismo COVAX con la vacuna de AstraZeneca, la cual ha sido demostrada con calidad y efectividad para su uso. Nosotros hacemos un llamado a que el Estado venezolano acepte las propuestas de la vacunación del mecanismo COVAX, pero también debemos aclarar que la Academia Nacional de Medicina no tiene ningún interés particular en generar un paralelismo a la mesa técnica de vacunación de Venezuela, sino simplemente, y así se lo hemos manifestado al señor presidente de Fedecámaras, que deben ponerse a la orden del sistema público de salud en la implementación del Programa Nacional de Vacunación, el cual debe ser debidamente supervisado por el Estado venezolano. En otras noticias, el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Yáñez, reiteró que el régimen de Maduro acabó con nuestra moneda y recordó que el tipo de cambio en el país pasó de 80.000 bolívares en marzo de 2020 a casi 1.890.000 bolívares para marzo de 2021. Los colegas que dan matemáticas financieras, proyectos económicos, yo soy profesor de la Católica de posgrado en matemáticas financieras, tenemos un grave problema para poder explicar las tablas de amortización y los procesos de crédito, claro, porque en Venezuela es un país sin moneda. El tipo de cambio, como te dije, se ha depreciado a ese volumen. De marzo del 2020, el valor del tipo de cambio era 80.743,36 centavos de dólar. Claro. Y a marzo del 2021 es 1.885.352 bolívares, de acuerdo a la brecha de los datos que publica el Banco Central. El economista advirtió que el régimen de Maduro desconoce que macroeconomistas y epidemiólogos se han sentado a discutir desde el inicio de la pandemia el coste que tiene para el sector productivo la reducción de la carga de biliaridad en la sociedad, y por eso viene ensayando en el país esquemas como el 7+7 que no responden a los datos sobre el alcance real del coronavirus en el país. Venezuela antes de la pandemia exhibía cifras de un país en guerra o de un país con una catástrofe natural. La pandemia obliga a epidemiólogos y a macroeconomistas a sentarse para analizar el coste del aplanamiento de la carga de viralidad. Eso en Venezuela no se ha hecho y se ha jugado con el 7+7, con el 7+14, con las flexibilizaciones en diciembre, con las flexibilizaciones en carnaval. Y uno se pregunta, ¿será que el equipo económico y sanitario de Nicolás Maduro no han aprendido a manejar una ecuación en diferencia finita, que es la ecuación diferencial que se utiliza para medir la curva de contagio, porque esos datos no cuadran? Venezuela es un país que tiene tantos problemas que desde el punto de vista de monedas y billetes, nosotros en poder de paridad de compra solamente tenemos el equivalente a 10 millones de dólares circulando en toda la masa monetaria de billetes y monedas. En materia internacional, el pasaporte sanitario de la Unión Europea estará disponible hacia mediados de junio en versión física o digital, anunció el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton. En una entrevista con la cadena de radio RTL, Breton dio un calendario más concreto y más detalles específicos de lo avanzado hasta ahora por la Comisión Europea. Breton detalló que el documento, además de un código QR en el que estarán incluidos el nombre y fecha de nacimiento de la persona, así como el número de pasaporte, si ha sido vacunada y con qué tipo de vacuna, si ha tenido COVID y si es portador o no de anticuerpos.
Para quienes no hayan sido vacunados ni hayan padecido la enfermedad, se pedirá un test PCR en el que se encontrará el estado de la prueba, recalcó. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España informó este lunes que la pandemia está en una situación de inflexión, en un punto valle, que si se consigue mantener unas semanas más con el nivel de vacunación actual, se podría evitar una cuarta ola o al menos tener una ola epidémica mucho más suave. Así lo ha expresado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de la Cartera de Sanidad, Fernando Simón, quien admitió que el gobierno está preocupado por unos datos que colocan la incidencia acumulada de España a 14 días en 149, rozando el riesgo alto. Digamos ahora mismo de inflexión en la que tanto podemos mantener esa tendencia ascendente que observamos como podría revertirse. Eso está, como digo, en parte en manos un poco de todos, además de lo que hagan las instituciones. Si conseguimos mantener este valle durante unas semanas más, con el nivel de vacunación que se está consiguiendo en estas últimas semanas, podríamos llegar a tener, si la tenemos, una onda epidémica mucho más suave de la observada en los periodos previos. Y como digo, cada semana que pasa vacunando y cada semana vacunamos más, es tiempo que ganamos para evitar esa cuarta ola o una cuarta ola importante. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recriminó este lunes al gobierno central en España por las fiestas ilegales en la región, más de 350 este fin de semana, por cerrar la capital durante la Semana Santa y no controlar la llegada de extranjeros al país. Y el PSOE. Mi problema no es si viene un francés a Madrid a beber, es si viene o no contagiado, y le compete al gobierno de España a trabajar para que eso no suceda. A mis adversarios políticos, bueno, comparándome con Trump, encasillándome en la ultraderecha, calumniándome, para luego apelar al centro y a la moderación. Pero están mintiendo. En respuesta, la ministra de Asuntos Exteriores española, Arantxa González Laya, advirtió que el gobierno cumple escrupulosamente las normas de la Unión Europea en materia sanitaria. No ayuda. Lo que sí voy a decir es que España sigue escrupulosamente las recomendaciones europeas en materia de fronteras. Las sigue en todas sus fronteras, en las terrestres, en las aéreas y en las marítimas. Y las sigue concienzudamente, como no podría ser de otra manera. Y me quedaría ahí, porque creo que la responsabilidad del Gobierno de España es seguir las recomendaciones comunitarias, haciéndolas, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir al pie de la ley. Pasamos a México, donde el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, expresó su pesar por el brutal asesinato de una mujer salvadoreña en su país a manos de los cuerpos de seguridad este fin de semana y aseguró que se iba a castigar a los responsables. Las autoridades mexicanas procesaron a 4 policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de una mujer salvadoreña esposada que perdió la vida en el balneario turístico de Tulum, informó este lunes la Fiscalía General del Suroriental Estado de Quintana Roo. En materia económica, el portacontenedores Ever Given fue finalmente reflotado hoy y ya navega por el Canal de Suez, donde quedó encallado y atravesado el pasado día 23, después de repetidos intentos desde la madrugada del lunes de moverlo con la ayuda de la marea alta. La autoridad del Canal de Suez informó que han tenido éxito los esfuerzos de reflotar el barco y mostró imágenes de la nave situada en paralelo respecto a la orilla del canal, después de una semana en la que había estado en horizontal bloqueando el paso por esta destacada vía en ambos sentidos. Los precios internacionales del petróleo subían levemente en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $61.33 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $64.70. Y en materia deportiva, el Tribunal Supremo de España confirmó la competencia de la Audiencia de Barcelona para juzgar al futbolista del Paris Saint-Germain, Neymar, a sus padres
y a los expresidentes del Barça, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, por supuestos delitos de corrupción entre particulares y de estafa relacionados con el fichaje del delantero brasileño por el club catalán en 2013. Así lo acordó el alto tribunal en una sentencia en la que desestima el recurso de la acusación particular ejercida por el fondo de inversión DIS Esportes e Organización de Eventos Limitada y de la Federación de Asociaciones de Deportistas Profesionales de Brasil contra el auto de la Audiencia Nacional que se inhibió en 2019 en favor de la Audiencia Provincial Barcelonesa. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina. Los esperamos para mañana para nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.